Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, de gloria en gloria, de revelación en revelación y con las visitaciones de Dios que nos hace por su palabra a nuestro corazón, vamos logrando una alegría que es muy importante para que tengamos un banquete continuo en la vida. Nunca acepte la tristeza, la aflicción o algo que lo lastimó. No lo esté recordando. Es que podía el corazón que está afligido, los días siempre le parecen malos, pero Dios quiere que usted sea una bendición. Y hoy lo hará en el nombre del Señor Jesús. En 1 Reyes capítulo 12 vamos a ver cuando Salomón murió. Ya vimos que Salomón asumió en los cultos anteriores, que asumió el reino por dirección de Dios en lugar de David, su padre. Él tuvo 2 encuentros con Dios. Dios habló con él personalmente. Primero le pidió sabiduría. Dios le dijo que pidiera y le dijo: porque no pediste la muerte de tus enemigos ni riqueza, solo sabiduría te daré lo que necesitas. Después Dios volvió a hablar con él, pero al final de la vida Salomón pagó el precio de su rebeldía. Aún siendo un hombre sabio, él desobedeció la palabra de Dios. Y hay mucha gente que cree que en el caso de él o de ella no hay ningún problema, que los demás están equivocados. Salomón se casó con 700 mujeres y tuvo 300 concubinas. De las aventuras no se habla, si es que las tuvo, aquí no lo dice. Pero las mujeres en aquel tiempo podían casarse con 2, 3, 4. Pero las mujeres con las que se casó estaban prohibidas por el Señor Dios, porque eran de otros pueblos. Está todo bien, soy el hombre más sabio, Dios me está dando el reino y yo lo administro bien, no hay problema. Lo hubo. Las mujeres pervirtieron su corazón. Y él se empezó a interesar por la hechicería, adoraba a los dioses de los países de los que ellas venían. Ellas lograron contaminarlo. Y el resultado fue que Dios dijo: voy a quitarte el reino. Esto es muy serio. Luche para que Dios no le quite la autoridad que le dio. No te lo quitaré en tus días porque se lo prometí a David, pero en los días de tus hijos se lo quitaré. Muy bien, leamos aquí. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido allí para hacerlo rey. Fue extraño que no quiso ser coronado en Jerusalén. Siquem era una ciudad que fue destruida más de 20 veces y reconstruida. Cuando Abraham entró en esa tierra hizo un altar. Bien, fue allí. Aconteció que lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido del rey Salomón y donde vivía. Enviaron a llamarlo, y él se presentó con toda la congregación de Israel y le dijeron a Roboam. Lo voy a resumir porque después lo pueden leer. Le dijeron: Roboam, el yugo que Salomón nos impuso es muy grande, pero eso venía de Dios. Queremos que tú lo alivies, porque cuando construía los palacios cobraba mucho impuesto. Dentro de 3 días vengan y les doy la respuesta. Él lo fue a consultar con jóvenes de su generación y que ahora estaban con él. Tenían el mismo pensamiento: no, ahora tú eres el rey, sé fuerte y tal. Consultó a los ancianos, que tampoco que no eran de su generación y habían estado con Salomón y algunos con David. Y le dijeron: si quieres ir, tendrás al pueblo en tus manos. Pero él oyó a los jóvenes. Nosotros cometemos ese error. Creemos que los que ya se fueron o quienes están yendo, que tienen más edad que nosotros, no saben lo que se dice hoy. Claro que cada generación, la humanidad va evolucionando, a veces evoluciona para peor. Pero él prefirió aceptar el consejo de los jóvenes. El resultado, hubo rebelión. Jeroboam
Esto después lo pueden terminar de leer. Entonces, en los versículos siguientes se ve. Y en el versículo 16 dice así, Primero Reyes 12:16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió con estas palabras: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Entonces Israel se fue a sus tiendas, mientras Roboam siguió reinando sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. O sea que se quedó con Judá y con Benjamín, que se juntó a él. Como el profeta Ahías había profetizado, Ahías tomó una capa nueva que tenía y la rompió en 12 partes, le dio 10 a Jeroboam y le dijo: Dios va a quitarle el reino a Salomón y te lo dará a ti. Salomón, desesperado cuando se enteró de eso, intentó hacer lo mismo que Saúl quiso hacer con su padre David, matar a Jeroboam. Jeroboam huyó a Egipto. Ahora vino, pero Dios estaba cumpliendo su palabra, y cumplió la palabra. Entonces él formó en Siquem. Incluso Roboam no creyó mucho en eso. Él mandó. Le costó entenderlo. Está aquí en el versículo 18. Cuando el rey Roboam envió a Adoram, que estaba encargado de los tributos, todo Israel lo apedreó y lo mató. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. En ese momento Roboam se dio cuenta: lo perdí. El reino se dividió. Entonces huyó a Jerusalén. Cuando estaba en Jerusalén, él no buscó a Dios. Es triste porque él sabía, claro que sabía que Ahías se lo había dicho a Jeroboam. Él podía, cuando iba a asumir el reino, podía haber dicho: Dios, dame un corazón misericordioso. Dame capacidad de arrepentirme. Perdóname los errores que cometí. Pero siguió igual a su padre. Su madre era amonita y tenía su dios particular. Y los amonitas, además del dios llamado Milcom, también servían a otro terrible, que era una imagen de cobre fundido, hueca, ¿sí? Y cuando estaba incandescente, metían a los niños allí dentro como sacrificio a ese dios. Horrible. Y ese Roboam siguió con la idolatría. Entonces Jeroboam fundó el reino, pero Roboam reunió a su pueblo para poder luchar y recuperar el reino. Y Dios intervino. En el versículo 24 dice así, lo estoy resumiendo para aprovechar el tiempo. Así ha dicho Jehová: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto es obra mía. Esto es muy serio. Hermanos, cuando nosotros no obedecemos al clamor de Dios, y Dios nos va convenciendo, pero nos tapamos los oídos, porque tenemos una posición, porque Dios es misericordioso, no paga el sueldo todas las semanas, ni toda quincena, ni todos los meses, ni todos los años, pero llega el día que lo paga. Y cuando dice: te quitaré el reino, Salomón sabía que era verdad. Pero aún así tampoco se arrepintió. Podía haberse arrepentido. Roboam no se arrepintió y quería juntar al pueblo de Judá y de Benjamín 180 hombres valientes para luchar contra la nación que se estaba formando, y Dios le dijo: no vayan, no peleen, porque esto es obra mía. En otras palabras, si van, lucharán contra mí, y es imposible luchar contra mí. Nadie puede luchar contra Dios. Salomón empezó a ver problemas en su ministerio. Eso lo vimos en el culto anterior. Enseguida Hadad se levantó en su contra, después se levantó el Señor y después Jeroboam. Es lo mismo con nosotros. Jugamos con la palabra de Dios y de repente los problemas empiezan a surgir. Y nos faltan fuerzas para luchar, nos falta inspiración. Simplemente nos encontramos en una situación difícil. Aunque Roboam vio lo que le sucedió a su padre y lo que le estaba sucediendo porque era su hijo, estaba allí. Observando lo que sucedía en el reino, dijo: ¿por qué está sucediendo todo esto ahora? Se está levantando Hadad, se está levantando otro más. Ese que se levantó, su nombre está aquí en el versículo
23. Primero Reyes 11:23. Dios levantó también como adversario contra Salomón a Rezón hijo de Eliada, que había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Soba. Y después Jeroboam debía decir: Dios mío, si mañana asumo el reino, todo indica que lo voy a asumir. Tengo que cambiar completamente. Si él lo buscara, Dios cambiaría, pero no lo buscó. Y ahora lo quería a la fuerza, no hizo ninguna oración a Dios. Señor, ¿por qué sucedió esto? Hay gente perdiendo todo, pero sigue en rebeldía. Yo no me doblegaré delante de Dios. Problema suyo. Dios dijo: ustedes no pelearán con ellos, porque esto es obra mía. Hermanos, cuando Dios declara esto, no hay de otra. La obra es de Dios, porque esto es obra mía. Al oír ellos la palabra de Dios, regresó cada uno a su casa, conforme a la palabra de Jehová. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en los montes de Efraín, y habitó en ella. Luego salió de allí y reedificó a Penuel, o sea que estaba edificando su reino. Todo esto era obra del Señor Dios, porque Salomón era malo y Roboam siguió siéndolo. Una lección para nosotros, que nacimos, vivimos en medio de los problemas y estamos en medio de los problemas. ¿Será que nuestros padres sirvieron a Dios como deberían servirlo? ¿Y nosotros seguiremos en rebeldía? ¿Por qué no buscamos al Señor Dios? Cierto día Jesús dijo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No significa que Dios ahora le tiene rabia a usted, pero usted se está abriendo al enemigo y Dios no lo puede cerrar. Jesús dijo algo cierto: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza. Pero también dijo: la noche tiene 12 horas. La misma oportunidad que Dios tiene con usted para hablarle del bien, el diablo la tiene para hablarle del mal. Es usted quien decide. ¿Dónde pasará las 12 horas del día? Donde no hay tropiezo. O si continuarán las 12 horas de la noche, donde solo tropieza. El tiempo es igual, Dios es justo. Hasta en eso, tiene 12 horas para trabajar con nosotros y el diablo tiene 12 horas. El trabajo de Dios es a la luz y el del diablo en las tinieblas. Y nosotros sabemos cuando actuamos en la luz o en las tinieblas. Y si somos inteligentes, actuaremos en la luz y nunca vamos a tropezar, sí. Lo que venga, lo vamos a vencer. Y si quiere atacarnos, Dios entra en acción. Esta es obra mía. Hermano, cuando usted atiende al llamado de Dios por la palabra, Él hace la obra y el enemigo no lo puede tocar. Esto fue lo que Dios me mandó a que les diera hoy. Vamos a la novela de la vida real, por favor. Trabajaba en la labranza antes, llegué a Curitiba en 1990, cortaba caña en el interior de San Pablo y mi vida económica nunca fue de las mejores, ¿me explico? Somos 4 y a veces teníamos que dividir un huevo entre los 4. Era una situación bastante delicada, ¿no? Había épocas en que veía a mis hijos, a nuestros hijos, pidiéndome algo que yo no podía comprarles. Es difícil. En Curitiba, Mauricio trabajó en una gasolinera pero no prosperó. Su esposa cuidaba del hogar. La gasolinera es así. Hay 3 funciones. Se es operador o lubricador, que gana un poco más porque es a comisión, o es gerente. Y yo tuve todas las funciones, ¿sí? Pero hay épocas en que no se consigue empleo de gerente, que gana un poco más, o lubricador. Uno consigue trabajo atendiendo, de lo que aparezca. Hubo épocas de desempleo. No tenía ánimo. Para mí no había motivos para despertar al otro día. Mi preocupación era porque él no soñaba, ¿sabe? Estoy cansado, la vida no vale nada. Cuando compré a Kia había 2 piezas de madera. O sea que era una situación bastante difícil. Era muy... de altibajos, muchos altibajos. Un tiempo estábamos bien y lográbamos construir un poco de la casa y después paraba todo. Vivíamos una vida bastante miserable. Pero después de patrocinar empecé a abrir los ojos y todo fue mejor. El llamado de Mauricio llegó en medio de la pobreza y se sentía demasiado pobre para cumplir el compromiso. Él tenía el llamado, sabía que tenía el llamado y decía que cuando el doctor Suárez hablaba, él decía: quiero ser columna de la iglesia.
Entonces empieza como patrocinador. No, tengo que ganar bien para eso. No, tienes que empezar ahora que es difícil, con $30 para aumentar después. Y Dios proveerá para aumentar después. Y empecé a patrocinar y él nos pedía que escribiéramos el nombre, guión y algo más. Yo lo pensé bien y dije, voy a escribir salud y situación económica. A veces a él se le olvidaba, pero yo no olvidaba. Iba al banco, depositaba. Y luego fuimos viendo la diferencia. Y yo aprobé un examen, soy funcionaria pública, ¿sabe? Él es patrocinador y creo que por no olvidarlo, Dios me bendijo. Yo no soy patrocinadora. Quiero serlo, pero no lo soy. Y en la salud realmente recibí muchas bendiciones y mi situación económica empecé a abrir los ojos porque no soñaba con profesión. Hice un curso de taxista, hice varios cursos, ¿sí? Dios le preparó el taxi porque es su realización profesional, ¿no? Y eso lo fue dejando feliz. Y cambió mucho. Después, como patrocinador, poco a poco nos dimos cuenta de que empezó a tener sueños, ganas de vivir. Ahora quiero comprar, quiero vivir, quiero trabajar, ¿me explico? Solo le pido a Dios salud para poder trabajar y ver a mis hijos creciendo, estudiando, y gracias a Dios que me está yendo bien. Ahora trabajo como taxista. Trabaja todo el día, llega animado, de buen humor, siempre. La vida de Mauricio y su familia finalmente se estabilizó hace 2 años. La pequeña casa ahora es una casa de 2 pisos. Prosperó mucho. Cada persona que es llamada debe entender que el patrocinio ayuda a salvar vidas, ¿sí? Y es tan poco, ¿no? No es mucho. Porque después las bendiciones que recibes son tantas. Sí, hermanos, Dios cumple con su palabra. Mauricio, un hombre humilde, cuya esposa decía que no soñaba. Mucha gente está conformada. Lo peor es cuando se conforma. Dios lo manda que refuerce las estacas de su tienda. Si Dios le habló por la palabra, apropiese de la bendición. Él se olvidaba de contribuir y ella contribuía. La esposa fue fuerte y determinada, entonces Dios pudo empezar a mejorar. ¿Es todo lo que Dios puede hacer? No, eso es todo lo que le permiten. Dios puede hacer mucho más. Lo que usted tiene es todo lo que usted permite. Dios no puede entrar así en su vida y hacer las cosas por sí. Por Él, lo tiene que hacer con su permiso. Por eso debe tomar la palabra, creer, orar, buscar, pedirle a Dios. Es como Roboam, viendo que su padre tenía problemas, hombre, nieto de David, Salomón, su hijo. Ahora el reino empieza con opositores, gente creando contienda y perjudicando. En su vida es lo mismo. Doctor Suárez, de repente no le agrado a nadie, en la escuela, en el trabajo, en la empresa, en casa, en el vecindario. Hay algo que no está bien. Y usted no despierta, tiene que despertar. Dios, ¿qué está sucediendo conmigo? Muéstrame. Con esa simple actitud, supera la situación y su vida es bendecida. En vez de amargarse, enojarse, angustiarse, porque todos sus días serán malos, tome esa alegría que Dios da por su palabra, la guarda en su corazón y Dios le dará un banquete continuo. Asuma lo que Dios le diga, porque eso es obra de Dios y la obra de Dios nadie la puede parar. Vamos a la pregunta del programa, por favor. Doctor Suárez, ¿cómo sé que Dios escuchó mi oración? Uno lo sabe porque la oración que Dios escucha es la oración de la fe. La fe nos enseña a orar, a decir la palabra exacta y debemos seguir su orientación. Y cuando obedecemos, ella habla con nosotros. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quien ora sin fe no alcanza nada, y la fe viene por oír la palabra de Dios. Si oró, usted sabe, Dios me oyó. Gracias, Señor, ya recibe la bendición. Quiero orar ahora con ustedes, Padre. En el nombre de Jesús, yo oro por las personas que están en casa y también por las que están aquí en la iglesia. Dios, bendícelas a todas. Necesitamos una cura, una liberación. Y hoy nos hablaste mucho en este programa. Padre, en el nombre de Jesús, yo ato todo el poder del diablo en esta vida. Y digo, mal, vete ahora.
Vete enfermedad, vete dolor, vete ahora obra maligna, en el nombre de Jesús. Yo quería llamarlo a usted que me está viendo, viendo el show de la fe y participando de esas bendiciones, para también oír la voz de Dios y ser una persona responsable por esta programación, siendo mi patrocinador. Sienta en su corazón con cuánto Dios quiere que usted nos ayude. La Biblia dice que eso que usted está sintiendo es la semilla que Él está poniendo en su mano para ayudarnos. ¿Y cómo hago, Dr. Suárez? El número de teléfono aparece en su pantalla. Llámenos y crea. Cuando Dios llama a alguien para ser patrocinador, Él tiene un gran plan para esa persona. No desprecie lo que Dios tiene para usted. Ayúdenos a ganar almas para Jesús. Y después usted dirá, muchas gracias, Dr. Suárez. Y yo diré, muchas gracias, Señor, por haberme usado. Que el Señor lo bendiga y lo guarde en el nombre de Jesús. Llámenos ahora en este momento. ¿Qué tal, amigos y mis amigas? Tengan ustedes muy pero muy buenos días. Quien les habla, su amigo Pastor Nicolás. Todas las mañanas estamos juntos acá a través de la agenda de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios aquí en el Uruguay. Yo quiero invitarlo hoy para participar de una de nuestras 3 grandes reuniones de poder y de milagro. Todos los viernes es día de oración fuerte en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, donde nuestras reuniones están dedicadas a la oración por los enfermos, por aquellos que están tristes, por aquellos que están oprimidos, por aquellos que están pasando por diferentes dolores. Lógicamente que la persona necesita tener fe, porque sin fe es imposible de agradar a Dios. ¿Sabe? La palabra de Dios nos enseña de un ciego llamado Bartimeo. Ese ciego, él estaba siempre en el camino para mendigar. Estaba allí pidiendo que las personas lo ayudaran. Pero dice la palabra de Dios que él oyó hablar de Jesús. Y cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué fue lo que sucedió? Él tuvo fe en el corazón. Pero ¿qué era lo que faltaba? La oportunidad. Cuando Jesús pasó por aquella ciudad de Jericó, la palabra de Dios dice que Bartimeo estaba sentado, oyendo. Lógicamente no podía ver, pero podía oír bien. Entonces él vio algo que era fuera de lo normal. Lógicamente que lo colocaron en un callejón, en un lugar donde pasaba gente para que pudiera pedir. Él estaba en un lugar movimentado, pero ese día el lugar estaba más movimentado que de lo normal. Entonces él, como entendía a través del oído, él dijo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Es Jesús el Nazareno que está pasando por aquí. ¡Wow! Ahí él empezó a decir, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y las personas decían, cállate. Y él empezó a gritar más fuerte. ¿Por qué? Porque él vio la oportunidad de su vida. Él vio la oportunidad de ser curado. ¿Cuál era la fama de Jesucristo? ¿Qué era lo que se hablaba de Jesucristo? Que los ciegos veían, que los sordos oían, que los mudos hablaban, que los muertos resucitaban, que los paralíticos caminaban. Y él dijo, yo soy ciego. Esa es mi oportunidad. El Jesús de Nazaret que cura a los ciegos está pasando por aquí. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él buscó. Jesús pasó por él. ¿Por qué no lo curó de entrada? Porque la palabra de Dios dice, sin fe es imposible de agradar a Dios. Aunque Dios sepa que usted está necesitado. Si usted no tiene fe, usted nunca va a poder quedar curado. Porque la fe. ¿Y cómo yo hago entonces para tener esa fe para quedar curado? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios, usted adquiere la fe, que es la fuerza de Dios. ¿Qué es la fe, pastor? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Entonces dice la palabra de Dios que él siguió insistiendo a las personas, dice, cállate, no molestes al maestro. Entonces dice la palabra de Dios que él fue y siguió gritando, Jesús, ten misericordia de mí, hasta que Jesús paró y lo mandó llamar. Cuando lo mandó llamar, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y él dijo, Señor, yo quiero ver. Y la Biblia dice, porque creíste en mí, así te sea hecho. Y él consiguió ver y seguía al Señor Jesús. Este es Jesús que yo estoy hablando. Él está vivo.
Él dijo que donde 2 o 3 estuvieran reunidos en su nombre, allí Él estaría. Por esto este día viernes Él estará con nosotros aquí en la iglesia. Y si usted cree, todo es posible aquel que puede creer. Anote la dirección ahí, calle Constituyente 1707 entre Minas y Magallanes. Para más información, llame al 2401-4882 o para un mensaje de texto 099-828211. Yo espero su llamado, yo espero su mensaje, yo espero ver usted hoy en la casa del Señor. Yo espero ver usted como Bartimeo, queriendo salir de ese fracaso, queriendo salir de esa derrota. Pastor, yo quiero, usted tiene que ser igual a Él. Usted tiene que querer y hacer lo que? Clamar y buscar a Dios. Buscar a Dios. Él buscó a Dios. Él escuchó hablar que Jesús curaba. Bueno, llegó la hora de usted buscar a ese Jesús que la palabra de Dios dice que Él cura, que Él libera, que Él transforma. Calle Constituyente 1707 entre Minas y Magallanes. Usted es mi invitado especial para nosotros orar fuerte, mandar ese mal salir. Y la Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Estaremos echando fuera todo demonio, estaremos orando para que usted quede curado, para que usted quede liberado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. No pierda su bendición. Hoy viernes, 9 de la mañana, 14 y 19 horas. Con el pastor Armani, hoy viernes, allí a las 9 de la mañana, 14 y 19 horas. ¿Dónde, pastor? En la calle Vizcaya, 4151, esquina Berna, el Cerro de Montevideo. Mañana sábado, allí en Barro Blanco, a las 19 horas. Allí estará el equipo de fe para bendecir su vida. Usted que vive en Barro Blanco, anote la dirección, calle Paysandú Solar, número 17, a las 19 horas. Ruta número 8, kilometraje número 25.500. Allí en calle Paysandú Solar, número 17. En Salto, pastor, en Salto, con la ministra Marianela Schaeffer, allá en la calle Florencio Sánchez 169, enfrente a los bomberos, no hay como errar. En Bella Unión, en la calle Avenida Artigas 1174, enfrente a la Plaza de Deportes, a las 19 horas, las 15 y a las 19 horas. Y en la ciudad de Artigas, atención amigos de la ciudad de Artigas, a las 9, a las 16 y a las 19 horas con la pastora Nibia da Silva. Y domingo, atención amigos, domingo es conmigo. Domingo es el domingo del fortalecimiento. Domingo yo voy a estar con usted. ¿Para qué? Para orar por un nuevo fortalecimiento, para que usted pueda comenzar una buena semana, una semana fortalecido en la gracia del Señor. Amigos, nuestro espacio llega al final. Que Dios pueda bendecirlo mucho en este fin de semana. Nos reencontramos en la iglesia en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo. Chao amigos. Siga al Dr. Suárez, www.facebook.com/Dr. R.R. Suárez. No volveré, no volveré.